seguimos ahora en conversación con José Ríos Lugo, quien es comunicador social en Venezuela. Además, tiene una amplia experiencia y una fundación de tipo ambiental y es director de un portal de noticias y de opinión llamado El Reporte Global. Por cierto, un portal que tiene una ficha de afiliados extraordinaria, o sea, una riqueza intelectual y de opinión muy buena en tu portal. José, dame tu opinión, o da a los oyentes de Radio Web Latina y Radio Sensación, danos tu opinión sobre el tema primaria. En primer lugar, si se justifican. En segundo lugar, si corresponden a la necesidad política en este momento del país. Y tercero, si se ajustan a los parámetros de legalidad que existen dentro de nuestra estructura fundamental como es la Constitución Nacional y la Ley de Partidos Políticos. Además de eso, nos gustaría como equipo escucharte cuál es exactamente la opinión, o muy puntual, de los políticos o de las figuras que toman en este momento la actividad política de partidos o fracciones de esos partidos que se han venido consolidando con un objetivo de oferta electoral, su nivel de preparación y su nivel de conocimiento en realidad de los problemas naturales propios que existen en Venezuela. En tercer lugar, tu opinión acerca de ese debate que se realizó en días anteriores en la Universidad Católica Andrés Bello, en el que este grupo de participantes intentaron hacer un debate oferta de sus posiciones. Saludos, Pedro, y gracias por la invitación a Democracia 3.0. Bueno, vamos a comenzar hablando de la primaria. La primaria es un evento unilateral. No se puede llamar las primarias de la oposición, porque está convocada y organizada por un solo sector de oposición. Y como sabemos, por lo menos hay 3 sectores de oposición. Te quedó evidenciado en las elecciones regionales del 2021. De hecho, los otros 2 factores de oposición diferentes al G4 y el maricorinismo, que son los que están organizando las primarias, sumados son superiores en cuanto a seguidores que el propio G4. Entonces es una convocatoria unilateral, eso es lo primero que hay que decir. Segundo, que es un proceso concebido no para elegir realmente a un candidato presidencial para el 2024. La mayoría de los que están allí, a excepción diría yo de Caleca y de Adrián, lo que aspira realmente es a convertirse, a ganar la primaria y convertirse así en el jefe de ese sector de oposición, que vendría a sustituir a Juan Guaidó ante la comunidad internacional o específicamente ante los Estados Unidos, que es el principal financista de ese sector de oposición. Estados Unidos les exigieron, luego del fracaso del interinato, que la oposición debería tener un representante válido, no que se juramente una plaza, sino alguien legitimado por la acción del voto, para que sea el representante de ese sector y que sea el interlocutor válido con los Estados Unidos, que es el principal financista de este sector. Entonces, lo que busca la primaria principalmente es eso. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Stereo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. Ahora, no se puede concebir unas primarias sin unidad previa. Por eso no son unas primarias de la oposición como tal. Es de un sector específico. En el 2012 se hicieron unas primarias de la oposición y tenían como soporte la unidad, la MUT, y eso garantizó el éxito de esas primarias. Si no existe unidad previa y si la primaria es convocada por un solo sector, evidentemente eso terminará en un fracaso y creará más división, que es lo que precisamente estamos viendo en este momento. Esa es mi posición frente a las primarias. Creo que es un error. Lo que debe hacer la dirigencia política es trabajar en cada comunidad y en cada barrio para enfrentar y tratar de revertir
el boomerang que ellos lanzaron cuando le dijeron a partir del 2016 a las personas que el voto no servía, que el CNE cambia el voto y que en dictadura se vota pero no se elige. Entonces ellos promovieron y contribuyeron a la abstención, a que el venezolano perdiera la fe, la confianza en el voto como vía de cambio. Revertir eso no es nada fácil, hay que hacer un trabajo arduo de años, los 365 días de cada año. Y eso no lo han hecho los dirigentes políticos, prefieren o intentan sustituir ese trabajo de hormiguita, que es el único que puede dar el resultado de revertir la abstención, por unas primarias. O sea que la respuesta que da el G4 ante lo que no hizo es la realización de unas primarias. Por otra parte, bueno, referente a la dirigencia política nacional, de verdad que deja mucho que desear. La dirigencia política tradicional ha demostrado ser mediocre, y hay que decirlo claramente, incapaz, demagoga y en algunos casos hasta corrupta. Lo único que puede presentar, lo que tiene que para presentarle al país esa dirigencia política son fracasos. Fracasos uno tras de otro, otro tras de otro. Los únicos aciertos que ha tenido la dirigencia política ha sido cuando en unidad ha trabajado por el voto en el 2007 y en el 2015. Y más recientemente en Barinas en el 2021 en la región. Como vemos entonces, cada vez que la oposición ha estado unida y ha trabajado con seguridad por la vía electoral, hemos tenido. En el resto del tiempo, desde el 2014, luego a partir del 2016, la oposición se embarcó en vías violentas, en vías diferentes a las vías democráticas, las vías electorales, un golpe de Estado, llamados a invasión, Operación Gedeón, sanciones, abstención, bueno, y todas fueron fracasos, a pesar de que hubo mucha gente que advirtió que no era el camino. Entonces, bueno, lamentablemente, la dirigencia de oposición que tenemos no está a la altura de las exigencias del país. Es una dirigencia en su gran mayoría, con pocas excepciones, muy incapaz, y lo ha demostrado, lo demuestra cada día. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Estéreo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. Referente al mal llamado debate de los candidatos que participan en la primaria, debo decirte que, bueno, eso por ningún lado se puede calificar de debate. Ahí lo que hubo fue una presentación, cada candidato ante el país, para expresar algunas ideas referente a su propuesta. Ideas muy generales, nada de profundidad, de manera que no se puede llamar debate y no se discutió lo que tiene que ver con los grandes problemas del país y cómo cada candidato piensa resolver esos problemas, que es lo que le interesa a los venezolanos, que los candidatos se presenten proyectos concretos sobre la visión que tienen para resolver los grandes problemas de los venezolanos, entre ellos principalmente el económico. De manera que no podemos llamar, creo yo que no se puede llamar a lo que vimos un debate. Eso fue simplemente una presentación de ideas generales de los candidatos que participan. Por cierto, no de todos los candidatos. Hubo candidatos que están inscritos en la primaria y no fueron invitados a ese debate. Y tenemos también lo relacionado con Capriles, que no quiso participar. Bueno, yo no juzgo ni para un lado ni para el otro. Él ha dado sus razones y bueno, está en su derecho, pues, ¿no? Y bueno, y cerraron cerró con muy mal mensaje al país la señora María Corina, negándose a tomar la mano de sus compañeros y levantarla en señal de unidad. Eso creo que fue un mensaje muy negativo de parte de la señora María Corina. Esa es mi visión de ese llamado debate. Bueno, en Democracia 3.0, conversando con José Ríos Lugo, director del portal de noticias El Reporte Global.
Esta entrevista la puedes escuchar en Radio Web Latina, junto con otra serie de programas con el mismo interés y otros de corte más variado. Vamos a escuchar un comercial de Radio Web Latina y seguimos con tu conversación. Coloca tu negocio a la vista de todos en Internet. Diseño de sitios web con publicidad incluida por 1 año. Más información en www.radioweblatina.com. Si eres estudiante de medicina y buscas libros en formato digital, ingresa en www.medicosenlinea.net y pide tu descuento con el cupón Democracia 3.0. El Instituto de Desarrollo Cristiano tiene para ti una excelente colección de libros en digital. Escribe al Instagram Instituto de Desarrollo Cristiano para más información. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. De nuevo, regresando a Democracia 3.0, a continuación la entrevista. Y por otra parte, entonces tendríamos que hablar, Pedro, de cuál es el camino, cuál es la solución si las primarias no funcionan ante la inhabilitación por parte del gobierno de candidatos con números importantes de apoyo popular, aunque cabe destacar que más del 70% de los venezolanos manifiesta rechazar la dirigencia política del país, tanto la del chavismadurismo como la de oposición. Eso es importante tenerlo presente. El camino indudablemente es la unidad de que se sienten todas las organizaciones políticas conformen algo parecido a lo que fue la MUD, que funcionó bien hasta cierto momento. Sin unidad no es posible alcanzar los objetivos de un cambio por la vía electoral. Nadie tiene la capacidad en este momento de, por sí solo, unilateralmente, ganar el proceso electoral presidencial en Venezuela. Eso es simplemente imposible. La única posibilidad que tiene la oposición es unirse sin exclusiones, donde todos participen, y por vía de consenso, no por primarias, porque las primarias traen rencillas, traen más división, sino por la vía de un gran consenso nacional, partidos políticos y sociedad civil, designar o primero desarrollar un programa país común, un programa país realista, viable, amplio, inclusivo, donde la gran mayoría de los venezolanos vea reflejado sus anhelos de una vida mejor. Hay que comenzar por allí. Estás escuchando Democracia 3.0 en Radio Sensación 830 AM Estéreo, una iniciativa de egobierno.org y radioweblatina.com. Y luego de tener ese proyecto o plan país, producto de la unidad, entonces sí presentar una especie de terna de candidatos de consenso. Y no uno, sino varios candidatos, por aquello de que si te inhabilitan a uno, bueno, tienes al otro. Y hay venezolanos con muy buen perfil para ser candidatos unitarios. Tenemos, por ejemplo, a Eduardo Fernández, tenemos al mismo Andrés Cadeca, que participa en el proceso de primaria, está Vicente Díaz, está el profesor Leonardo Carvajal, está el economista Francisco Rodríguez, son nombres que han sonado por allí. Y bueno, hay una serie de venezolanos que pudiera crearse un consenso en torno a ellos. Esa es la vía. Primero, un proyecto país de unidad nacional, partido, sociedad civil, y a partir de ese proyecto país que nos una a todos, porque lo que tiene que unirnos es un proyecto país, no un hombre o una mujer, sino un proyecto país. Una vez que ese proyecto país nos una y resucite la esperanza de la gente, bueno, sí plantear entonces la candidatura única y unitaria para enfrentarla a Nicolás Maduro en el 2024. Y no solo eso, sino viendo también el 2025, porque tendríamos también que plantearnos ganar las elecciones a la Asamblea Nacional, la mayoría, en el 2025 y también los otros procesos electorales que se